Es que si no hay disculpas, no hay perdón. Eso es el criterio realmente de lo que pasa entre Ecuador y México. En un resumen, el conflicto Ecuador-México pasa de esta manera. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas después de la incursión de la policía del Ecuador en la embajada mexicana en Quito. Aunque hubo meses de tensiones entre los dos países, todavía la tensión aún está creciendo más, porque ya se presume que la Corte prácticamente tiene un veredicto a favor de México. Si no hay disculpas, no hay perdón. México no perdona. Ofrecer disculpas puede ser un camino para reconstruir las relaciones del gobierno de Noboa con México. A pesar de que Noboa ha dicho que no, los temas se preparan de otra manera. Conflicto. Preparar un equipo de expertos para argumentar la defensa del país debe ser un paso para solucionar el impasse con México. Internacionalistas, diplomáticos y expertos en temas internacionales recomiendan asumir el error cometido y ofrecer disculpas al pueblo mexicano. Advierten la necesidad de llamar a los mejores conocedores del mundo diplomático para preparar la argumentación necesaria ante la Corte Penal Internacional. Hoy México lleva una ventaja, una gran ventaja, por la invasión a la embajada mexicana de parte de Ecuador. El gobierno de México, una vez que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional al gobierno del presidente Noboa por la violación de su embajada en Quito, solicitó como medida cautelar la suspensión de Ecuador en el sistema de Naciones Unidas y eso prácticamente está por darse. El pedido de México, y esto no es que lo decimos nosotros, lo está diciendo el diario La Hora, uno de los diarios que está dentro del esquema de derecha. El pedido de México es declarar culpable al gobierno de Noboa por haber violado sus obligaciones internacionales, al tiempo que pide la suspensión del país como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo la violación a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tratado de contener parte de la diatriba y señaló que una eventual expulsión debe de ser examinada por los países que la conforman. Desde la fundación de la ONU, solo un estado ha sido expulsado. Fue en 1971 cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China, que en su lugar fue entregado a la República Popular de China. La ONU dice que ha contactado con internacionalistas y diplomáticos del país quienes recomiendan que uno de los primeros pasos para subsanar la situación internacional que vive el gobierno es pedir perdón y preparar un equipo de expertos. El gobierno de México anunció unas horas después, en resumen, el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador y ordenó el regreso de todo su personal diplomático en el país sudamericano. Entonces que fueron maltratados, inclusive la embajadora de México en Ecuador se le declaró no grata en el país. Una cuestión que a cualquier, como que a tu hijo digan, aquí no traigas a tu hijo, sácalo, bótalo. Es una cuestión terrible lo que hicieron el gobierno de Ecuador con el gobierno de México. Quito retiró a sus funcionarios de la embajada en Ciudad de México, pero mantenía abiertos sus dos consulados, ahora ya no. El Ecuador ha violado el derecho internacional y todos los países defendieron a México. Entre más de una decena de países latinoamericanos, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia, Venezuela y Chile rechazaron enérgicamente la incursión policial, igual que los derechistas de Perú y Argentina. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se unieron a la condena. Solo para que tengan la idea, Nicaragua decidió cortar relaciones con Quito el 6 de abril. Cortar relaciones con México no es poca sanción. Es un país de mucho peso en la región. Va a ser difícil tenerlo en contra y también a sus aliados, anticipó Michel Levy, profesor de estudios globales de la UAS. Retirar a todo el personal diplomático sin dejar ni siquiera atención consular ya es una medida bastante radical por parte de México, advierte el experto en derecho internacional. Pero es que escuchamos a Bárcena, escuchamos
a Andrés Manuel López Obrador y hemos escuchado a estadistas y analistas que han dicho que no puede ser posible que eso se dé mientras que sigue empecinado el presidente ecuatoriano en defender una tesis que está abierta al mundo y que todo el mundo se dio cuenta de que eso que hizo fue lo peor que pudo hacer, aduciendo y justificando de que tenía que sacar de ahí a Jorge Glass. Es decir, el odio y la persecución hacia los políticos. Pues él tiene todo el derecho de hacerlo y fue un asunto pues muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido, pues merece ser atendida y es muy claro lo que estamos planteando. Primero, una separación de Ecuador, del Estado de Ecuador, de las Naciones Unidas. En tanto, no se pronuncien ofreciendo un compromiso de no repetición, la aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también el que no haya repetición en ningún caso. Y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional, se le expulse de la ONU, que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas, se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros y si se aprueba, que se aplique y que el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto. Porque si no se actúa así, la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno. Y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador. Porque entonces sería, pues, la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, ya lo he dicho, con todo respeto a los gorilas. Entonces, como vemos y hemos visto en prensas incluso ecuatorianas, como La Hora, que expertos han dicho que lo recomendable para el señor Noboa es que pida disculpas,
pero no lo hace por un capricho. Igual con esto tiene perdidas las elecciones y pensaba ganar, todo lo contrario. Hay gente de abajo que dice, no, yo no voy a seguir apoyando. ¿Sabe por qué dicen eso? Y he preguntado, porque dicen, es un fascista, no es un dictador. Estamos en un país donde la democracia reina, pero hoy ya no reina, reinaba quise decir, porque el Ecuador está en tentáculos que le están haciendo daño. Hay gente improvisada, gente que dice que el sol, ministros, no, la esposa del señor presidente, que dice que el sol es un planeta. Por favor, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, ecuatorianos? Por allí, ministros y ministras que no saben a dónde les apunta la nariz. Ese es el Ecuador que tenemos, ese es el Ecuador que ya no queremos. En Ecuador, como ustedes saben, nosotros seguimos muy firmes en el sentido de que Ecuador nos violó la inmunidad diplomática, violó la Convención de Viena, entró a la embajada de manera violenta con la policía y además lastimó a nuestros funcionarios, tuvo agresión física y además hubo una sustracción violenta de alguien a quien le habíamos otorgado asilo. El país asilante, en este caso México, tiene derecho de decidir si quiere otorgar o no a un asilo, en este caso político. Entonces, con Ecuador realmente no hay forma de que podamos en este momento restablecer. Rompimos relaciones diplomáticas. Lamentablemente, destaca el silencio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas políticas de seguridad aparentemente han inspirado al gobierno ecuatoriano. La Organización de Estados Americanos tildó de improcedentes las acciones de Ecuador. También rechazó cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Ese organismo convocó a 2 reuniones para tratar el incidente. Lamentablemente, hasta ahora no vemos resultados, pero lo que sí conocemos, casi a ciencia cierta, es que la Corte Internacional está dándole la razón a México. ¿Qué va a pasar con Ecuador? La pregunta que le hacemos al señor Noboa. ¿Qué va a pasar con nuestro país en esas circunstancias? El vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, en nombre del gobierno del presidente Daniel Noboa, acusó allí a México de promover la impunidad al haber concedido el asilo a Glass, a pesar de estar condenado y prófugo. No sé si es que no saben que el gobierno asilante investigó. México investigó si era o no era persecución y llegó a la conclusión, según Bárcena, que era una persecución. Es decir, hubo una investigación antes muy profunda. México no es tonto, por eso ha crecido. No le van a dar a un asesino asilo, pues. Y lo consideraron a Jorge Glass un perseguido político por la investigación que hicieron. Pero lamentablemente aquí no ha pasado nada. Qué lamentable. Los representantes de Ecuador ante el Tribunal de la Haya dice que presentaron demandas por violaciones de México y una serie de obligaciones internacionales, pero no fue así, ¿no? El señor presidente Andrés Manuel López Obrador sabe lo que hace. Y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, va a poner mano dura. Que Dios bendiga al Ecuador, porque lo que se nos viene es algo terrible. No se olviden, suscríbase al canal, ponga el dedito, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y hágase premium. El canal de la información.